Imagina por un instante que cada pensamiento y cada palabra que emanas son regalos divinos, herramientas sagradas que Dios ha puesto a tu disposición para transformar tu existencia. Cada uno de estos dones se manifiesta a través de las 15 lecciones estoicas que te permitirán alinear tu ser con un propósito superior y atraer todo lo que anhelas. En este viaje, tus palabras, emociones y la forma en que manejas tus recursos se entrelazan en una danza de poder y sabiduría que trasciende lo mundano y toca lo divino. Estas lecciones no son simples enseñanzas, sino mensajes celestiales que te invitan a dominar tu mundo interior y, al hacerlo, transformar cada aspecto de tu vida. Con ellas, aprenderás a convertir tus pensamientos en aliados firmes, tus emociones en fuentes de fortaleza y el manejo consciente de tu dinero en la llave que abre las puertas a la abundancia. No es magia ni mera coincidencia, es la manifestación del poder divino a través de la disciplina y la estrategia, que te empodera para forjar un destino de claridad, propósito y libertad. Antes de sumergirte en este revelador camino, te invito a que escribas en los comentarios la siguiente frase: acepto las lecciones estoicas y me comprometo a atraer la plenitud que merezco. Con este acto, estarás reconociendo el mensaje divino y haciendo un compromiso sagrado contigo mismo. Recuerda, el verdadero cambio no comienza en el mundo exterior, sino en ese espacio interno que, una vez dominado, se convierte en el motor de una vida plena y en sintonía con el poder de Dios. Lección 1. La tranquilidad interna es tu mayor fuente de abundancia. Durante años, viví en un torbellino de emociones, persiguiendo metas que parecían definirse por éxitos externos y reconocimientos ajenos, sin darme cuenta de que en el fondo algo esencial se escapaba de mi mirada. La paz interior, ese tesoro inmaterial que al fin y al cabo es la mayor riqueza que un hombre puede poseer. Creía que la felicidad se encontraba en el logro de metas y en la acumulación de logros materiales, pero con el tiempo descubrí que, a pesar de tener un currículum lleno de victorias y reconocimientos, el vacío interior persistía como una sombra implacable. La constante carrera por el éxito me había hecho olvidar que el verdadero valor no reside en lo que se ve ni en lo que se cuenta, sino en la serenidad que se construye desde el interior. Recuerdo momentos en que las noches se convertían en un refugio para mis inquietudes y las horas solitarias se llenaban de pensamientos que parecían desafiar la lógica de mi existencia. El ruido del mundo exterior, con sus demandas y expectativas, me había cegado al punto de perderme en un laberinto de frustraciones y temores. Era como si cada día me levantara para enfrentar una batalla contra mí mismo, sin encontrar un momento para detenerme y escuchar el latido silencioso de mi corazón. Fue en una de esas noches, cuando la oscuridad parecía envolverlo todo y la ansiedad amenazaba con consumir mi mente, que una revelación surgió de lo más profundo de mi ser. La verdadera riqueza no se mide en logros visibles, sino en la calma interior que nos permite ser nosotros mismos sin máscaras ni pretensiones. Esa noche, sentado en la quietud de mi habitación, comprendí que debía dejar de buscar en el exterior aquello que solo podía encontrar en mi interior. Empecé a cuestionar todo lo que había asumido sobre el éxito y la felicidad, y me di cuenta de que, aunque había logrado metas que muchos envidiarían, me faltaba la paz que da sentido a la vida. Fue un proceso doloroso, pues significaba reconocer que había estado persiguiendo ilusiones y que en mi afán por complacer a los demás, había olvidado cuidar de mi propia alma. Poco a poco, comencé a abandonar la necesidad de demostrar mi valía a través de logros externos y a enfocarme en cultivar un espacio de tranquilidad dentro de mí. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Hubo días en los que la incertidumbre y el temor al cambio me hacían dudar de esta nueva perspectiva, días en los que la presión social y las viejas creencias amenazaban con arrastrarme de nuevo a la vorágine del éxito material. Pero cada vez que sentía que la tormenta interna amenazaba con desbordarse, recordaba que la paz interior era el cimiento sobre el cual podía construir una vida auténtica y plena. Así, empecé a dedicar tiempo a la meditación, a sentarme en silencio y a escuchar el susurro de mis propios pensamientos, como si cada uno de ellos fuera una semilla esperando germinar en la tierra fértil de mi conciencia. Esa práctica diaria se convirtió en el ancla que me mantenía firme en medio del caos, en la llave que abría la puerta
a un universo de calma y de autoconocimiento. Hoy, al mirar mi vida, veo un camino lleno de aprendizajes y de momentos que, en su aparente fragilidad, han contribuido a formar la base inquebrantable de mi ser. La paz interior se ha convertido en la mayor riqueza que poseo, en ese tesoro silencioso que me acompaña en cada paso y que me da la fortaleza para enfrentar el mundo con una sonrisa sincera. No importa cuán incierto sea el futuro o cuán implacables resulten los desafíos, sé que mientras conserve esa calma interna, podré transitar cualquier sendero con la certeza de que la verdadera felicidad no depende de lo que me suceda, sino de cómo elijo vivir cada instante desde el amor y la autenticidad. Vivir en paz conmigo mismo me ha permitido descubrir que, al final, la mayor fortuna está en aprender a escucharse, a abrazar los altibajos y a reconocer que, en el silencio de nuestro interior, se esconde la clave para transformar la vida en una obra maestra de serenidad y plenitud. Cada respiro, cada latido y cada momento de silencio se han convertido en recordatorios de que la paz que llevo dentro es el verdadero motor que me impulsa a seguir soñando, a seguir amando y a seguir creyendo que la riqueza más valiosa es aquella que nadie puede arrebatarme, pues reside en lo más profundo de mi ser. Lección 2. El amor debe ser incondicional. Durante muchos años viví con la idea de que el amor era algo complicado, condicionado por circunstancias y dependiente de las acciones de los demás. Me creía merecedor de afectos medidos por logros y comportamientos, como si existiera un contrato tácito que establecía que el amor debía ganarse día a día. Sin embargo, en una etapa de mi vida en la que la desesperanza y el desencanto se habían instalado de manera silenciosa, comencé a cuestionar esa visión limitada. Fue en medio de la incertidumbre, en esos momentos en los que la soledad parecía envolverme como un manto frío, cuando empecé a percibir algo distinto, algo que me hizo replantear la esencia misma del amor. Descubrí que más allá de las expectativas humanas, existe un amor divino, inquebrantable e incondicional, capaz de transformar la existencia de quien se atreve a abrir su corazón a él. Recuerdo con intensidad las noches en las que el silencio se convertía en mi único acompañante y las dudas sobre mi valía se apoderaban de cada pensamiento. En esos instantes, el eco de antiguas heridas me recordaba que había amado y había sido herido, que había buscado la aprobación de los demás sin encontrarla en la medida en que anhelaba. Pero algo comenzó a despertar en mi interior, una sensación sutil que me invitaba a mirar más allá de las limitaciones del amor humano, a imaginar un afecto que no se midiera en términos de reciprocidad o de intercambio. Empecé a intuir que el verdadero amor, aquel que trasciende las falencias y las imperfecciones, es un don divino que no depende de condiciones ni de méritos, sino que se ofrece de manera pura y desinteresada. Esa revelación no llegó de forma abrupta, sino que fue el resultado de un proceso largo y a veces doloroso de introspección y autoconocimiento. Con el tiempo, comprendí que los reveses, las pérdidas y las desilusiones no eran castigos, sino lecciones que el universo me ofrecía para acercarme a una comprensión más profunda de mi propia esencia. Empecé a ver en cada experiencia, por difícil que fuera, la impronta de un amor que no se desgasta ni se agota. Un amor que se manifiesta en el simple hecho de existir, en la capacidad de sentir sin condiciones ni reservas. Fue en esos momentos de soledad y meditación, cuando el bullicio del mundo se apagaba y quedaba solo el murmullo de mi alma, que pude experimentar esa presencia reconfortante y omnipresente, ese amor divino que me abrazaba sin pedir nada a cambio. A medida que profundizaba en mi interior, me di cuenta de que la búsqueda de aprobación y la dependencia emocional eran barreras que me alejaban de esa experiencia sublime. Comprendí que aferrarme a la necesidad de ser correspondido solo generaba sufrimiento, porque el amor verdadero no se mide en términos de reciprocidad, sino en la capacidad de amar de manera incondicional. Así, empecé a soltar las expectativas y a dejar que el amor fluyera sin ataduras, sin la necesidad de obtener algo a cambio. Fue un proceso de liberación que me permitió ver que cada ser, cada encuentro, llevaba en sí la semilla de ese amor divino que todo lo transforma. Aprendí a mirar a los demás sin juicios ni condiciones, a aceptar las imperfecciones como parte de la belleza del ser humano y a reconocer que el verdadero afecto no está condicionado a la perfección,
sino a la autenticidad y a la capacidad de entregarse sin reservas. El camino hacia esa comprensión no estuvo exento de tropiezos ni de momentos de duda, pero cada obstáculo se convirtió en una enseñanza, en una invitación a profundizar en la verdad de que el amor divino trasciende lo humano y lo efímero. Esa experiencia me permitió ver el mundo con otros ojos, apreciar la belleza en lo cotidiano y reconocer que, a pesar de las heridas y los desencuentros, la esencia de la vida reside en la capacidad de amar sin reservas. Hoy sé que ese amor, incondicional y eterno, es el regalo más preciado que puedo ofrecerme a mí mismo y a los demás, un faro luminoso que ilumina incluso los senderos más oscuros y que me recuerda que, en el fondo, todos estamos conectados por esa misma energía vital que nos impulsa a ser, a sentir y a trascender. Cada amanecer se convierte en una nueva oportunidad para celebrar esa conexión, para honrar la presencia divina en cada ser y para vivir con la certeza de que el amor, en su forma más pura, es el motor que transforma la vida en una experiencia sublime y llena de esperanza. Con el corazón abierto y la mirada puesta en lo eterno, sigo mi camino sabiendo que sin importar las vicisitudes del destino, ese amor incondicional es mi refugio, mi fuerza y mi mayor tesoro, un regalo divino que me enseña a vivir con gratitud, a perdonar sin rencor y a amar sin límites, tal como la vida misma lo dispone. Si es tu primera vez en mi canal, te pido que me ayudes suscribiéndote y dándole like al video. Así podré seguir creando más contenido como este en el futuro. Lección 3. La paciencia es la clave de la calma. Nunca fui una persona paciente. Para mí, la vida era una carrera constante hacia el siguiente hito. Terminar la universidad, conseguir un trabajo estable, comprar una casa, acumular logros como si fueran medallas. Cada retraso, cada obstáculo, me llenaba de frustración. Recuerdo una tarde en particular. Estaba atrapado en el tráfico, golpeando el volante con las palmas sudorosas, maldiciendo cada semáforo en rojo. Mi mente repetía, esto es una pérdida de tiempo. Debería estar avanzando. Pero no era solo el tráfico, las filas del supermercado, las esperas en el médico, incluso el tiempo que tardaba en cargar una página web, todo me sacaba de quicio. Vivía en un estado de guerra contra el reloj, y mi alma pagaba el precio. El primer cambio llegó de la manera más inesperada. Un día, mientras regaba una planta que me había regalado un amigo, noté algo. Una pequeña yema verde asomando entre la tierra seca. La había plantado hacía semanas y hasta entonces había asumido que estaba muerta. Me senté frente a ella, observando cómo esa hoja diminuta se abría paso hacia la luz. En ese momento, algo hizo clic. Si la naturaleza necesita tiempo para crecer, ¿por qué yo exijo resultados instantáneos? Decidí darle una oportunidad a la paciencia, aunque fuera como un experimento incómodo. Empecé con algo pequeño. Cada vez que sentía que la impaciencia brotaba, respiraba profundamente y contaba hasta 10. Los primeros intentos fueron un desastre. En la fila de un café, mientras el cliente frente a mí debatía entre un latte y un cappuccino, mi pie comenzó a tamborilear contra el suelo. Conté hasta 5 antes de que mi mente gritara, esto es ridículo. Pero seguí intentándolo. Poco a poco, esos 10 segundos se convirtieron en 30, luego en un minuto completo de respiraciones conscientes. Descubrí que, al reducir la velocidad de mi cuerpo, también calmaba el torbellino de mi mente. Para profundizar en esta práctica, adopté un ritual matutino. Cada mañana, dedicaba 15 minutos a observar una vela encendida. Al principio me resultaba insoportable. Mis pensamientos saltaban como monos en una jaula. ¿Qué tengo que hacer hoy?, respondí ese correo. Pero con el tiempo, aprendí a enfocarme en la llama, en su danza hipnótica, en cómo iluminaba la habitación sin prisa. Un día, mientras miraba la vela, noté algo. El aire de la ventana hacía oscilar la llama, pero ésta nunca se apagaba. Simplemente se adaptaba. Como yo, pensé. La paciencia no es quietud, sino flexibilidad. Uno de los desafíos más grandes fue aplicar esta mentalidad a mis relaciones. Solía interrumpir a las personas en medio de sus historias, terminaba sus frases o les ofrecía soluciones antes de que terminaran de explicar sus problemas. Decidí practicar la escucha activa. En lugar de reaccionar,
Me obligaba a esperar 3 segundos después de que alguien terminara de hablar antes de responder. Esos 3 segundos eran una eternidad al principio, pero con el tiempo noté algo mágico. Las conversaciones se volvieron más profundas. Un amigo me dijo: «Nunca antes me habías escuchado así». La paciencia, entendí, no solo me conectaba con los demás, sino que también me enseñaba a respetar sus tiempos. En el trabajo, la impaciencia me había llevado a cometer errores costosos. Quería cerrar tratos rápido, enviar proyectos antes de revisarlos, saltar a la siguiente tarea sin celebrar los avances. Decidí implementar la regla de las 3 revisiones. Cualquier documento importante lo leía 3 veces, en momentos distintos del día. La primera lectura era para la estructura, la segunda para los detalles y la tercera para la intención. Transmite claridad, resuena con el objetivo. Un informe que antes hubiera enviado en 1 hora, ahora me tomaba un día entero. Pero los resultados hablaron por sí mismos. Los clientes comenzaron a elogiar mi atención al detalle y la calidad de mis propuestas. El verdadero punto de inflexión llegó durante una crisis personal. Mi madre enfermó gravemente y los médicos no lograban un diagnóstico claro. Cada día era una montaña rusa de esperanzas y decepciones. Quería respuestas inmediatas, soluciones milagrosas, pero la realidad era lenta e incierta. Una noche, sentado en la sala de espera del hospital, recordé la planta que había germinado meses atrás. Respiré hondo y me dije: «Confía en el proceso aunque no lo entiendas». En lugar de luchar contra la incertidumbre, comencé a enfocarme en pequeños actos de cuidado: preparar té para mi madre, leerle un libro, sostener su mano en silencio. Esos momentos no aceleraron su recuperación, pero transformaron mi experiencia del dolor. Aprendí que la paciencia no elimina el sufrimiento, pero sí lo hace llevadero. Y aunque todavía tropiezo, cuando el avión se retrasa o la computadora se congela, ahora respiro, sonrío y repito mi mantra. Las raíces más fuertes crecen en la oscuridad, sin prisa, pero sin pausa. La paciencia, al final, es la quietud que nutre todo lo que vale la pena construir. Lección 4. La humildad y las oportunidades. Recuerdo que había invertido meses en un proyecto laboral que consideraba mi obra maestra. Presenté la propuesta con una seguridad inquebrantable, segurísimo de que impresionaría a todos. Sin embargo, durante la reunión un colega señaló un error crítico en mis cálculos. Mi primera reacción fue defender mi trabajo con furia, argumentando que el error era irrelevante. Pero al finalizar el día, revisé los números y confirmé que tenía razón. Él. Me hundí en la vergüenza. En lugar de agradecerle, lo evité durante semanas, hasta que un email suyo llegó a mi bandeja. Sé que fue incómodo, pero quería decirte que admiro tu pasión. Si alguna vez necesitas un segundo par de ojos, cuenta conmigo. Esas palabras me desarmaron. Por primera vez, entendí que la humildad no era rendición, sino conexión. Decidí experimentar. Comencé con gestos pequeños. En lugar de hablar sin parar en las reuniones, hacía preguntas. ¿Qué opinas de esta idea? ¿Cómo lo harías tú? Al principio me costaba callar mi ego, que gritaba: «Demuestra que sabes más». Pero algo sorprendente sucedió. Las personas se abrieron. Compartieron perspectivas que jamás hubiera considerado, y proyectos que antes chocaban con resistencia empezaron a fluir. Un día, un cliente me dijo: «Contigo no se siente que quieras tener la razón, sino resolver el problema». Esa frase se convirtió en mi mantra. El verdadero desafío llegó cuando asumí un rol de liderazgo. Antes, hubiera impuesto mi visión sin contemplaciones. Esta vez, opté por escuchar primero. En una sesión de planificación, un miembro junior del equipo propuso una estrategia que sonaba descabellada. En lugar de descartarla, le pregunté: «¿Qué te hizo pensar en esto?». Mientras explicaba, noté un hilo de genialidad en su idea. Juntos, la pulimos y se convirtió en la columna vertebral de la campaña. Cuando recibimos un premio por ese trabajo, insistí en que él subiera al escenario. Su discurso de agradecimiento, lleno de emoción, me enseñó que la humildad no minimiza tus logros, sino que los multiplica al incluir a otros. Pero la humildad no solo transformó mi carrera, también sanó mis relaciones. Con mi padre, por ejemplo, llevábamos años distanciados por discusiones tontas sobre política o decisiones del pasado. Un día, en lugar de defender mi postura como siempre, le dije: «No entiendo por qué piensas así, pero quiero escuchar». Esa noche,
Hablamos durante horas. No resolvimos todas nuestras diferencias, pero descubrí historias de su juventud que explicaban sus miedos y sueños. La humildad de admitir que no lo sabía todo sobre él abrió una puerta que creía sellada. En lo espiritual, la humildad tomó un significado más profundo. Comencé a practicar un ritual al despertar, arrodillarme frente a mi cama y susurrar: no tengo todas las respuestas, pero estoy listo para aprender. Al principio me sentía ridículo, pero con el tiempo, esa frase caló en mi ser. Empecé a ver la vida como un diálogo con lo divino, donde yo no era el orador, sino el oyente. En momentos de caos repetía: confío en que hay un plan mayor, y soltaba la necesidad de controlarlo todo. Una tarde, caminando por un sendero montañoso, tropecé y caí de rodillas. Mientras me limpiaba el barro, noté una flor diminuta creciendo entre las rocas. Era frágil, casi invisible, pero irradiaba una belleza serena. Me senté junto a ella y lloré. En ese instante, entendí que la humildad era como esa flor. No gritaba su existencia, pero transformaba el paisaje con su simple presencia. Desde entonces, cada vez que la arrogancia intenta reaparecer, recuerdo esa flor y respiro hondo. La humildad también me enseñó a recibir. Antes, rechazaba cumplidos, no fue gran cosa. Evadía ayudas, yo puedo solo, o minimizaba mis necesidades. Un invierno, tras una cirugía, me vi obligado a depender de otros para tareas básicas: cocinar, limpiar, incluso vestirme. Al principio me sentía inútil, pero cuando permití que mi pareja me ayudara a ponerme los calcetines o que un vecino llevara comida, algo se quebró dentro de mí. Aprendí que aceptar ayuda no me hacía débil, sino humano, y que cada acto de servicio era un regalo tanto para quien lo daba como para quien lo recibía. En mi camino espiritual, la humildad se convirtió en una puerta hacia lo sagrado. Dejé de buscar experiencias místicas espectaculares y en su lugar practiqué la gratitud silenciosa. Una mañana, mientras preparaba el café, noté cómo la luz del amanecer se filtraba por la ventana e iluminaba el vapor de la taza. En ese instante cotidiano, sentí una paz más profunda que en cualquier retiro. La humildad, comprendí, era la capacidad de ver lo divino en lo ordinario. La humildad no es negar tu luz, sino reconocer que eres una chispa en un cielo lleno de estrellas, y que, a veces, la forma más poderosa de tocar el cielo es arrodillarte en la tierra. Lección 5. Agradece siempre que puedas. Durante años viví sumido en una rutina de insatisfacción y quejas, convencido de que la vida me debía algo y que cada día era una lucha interminable por conseguir lo que parecía inalcanzable. La frustración se había convertido en mi compañera constante, y en cada situación adversa encontraba motivos para lamentarme y culpar al destino de mis infortunios. Sin embargo, en un punto de inflexión en mi existencia, comprendí que la verdadera clave para transformar mi vida no residía en esperar a que las circunstancias cambiaran, sino en adoptar una actitud de gratitud que me permitiera ver el mundo con otros ojos. Fue entonces cuando empecé a notar, poco a poco, que cada pequeño detalle, cada momento aparentemente insignificante, tenía el poder de iluminar mi camino y de brindarme una paz interna que nunca antes había experimentado. Recuerdo claramente el día en que, tras una jornada especialmente difícil en el trabajo, decidí detenerme un momento antes de llegar a casa y observar mi entorno. Mientras caminaba por la calle, en vez de concentrarme en la prisa y en el ruido de la ciudad, me permití detenerme a apreciar el suave murmullo del viento, el canto de un pájaro en lo alto de un árbol y la calidez del sol que, aunque tímido, se abría paso entre las nubes. Esa simple acción despertó en mí una sensación de asombro y gratitud que transformó radicalmente mi percepción de la vida. Comprendí que, en lugar de quedarme atrapado en un ciclo de negatividad, podía elegir agradecer cada instante, por más pequeño que fuera, y reconocer en él la semilla de un cambio profundo. A partir de ese día, decidí que cada experiencia, ya fuera dolorosa o alegre, merecía ser vivida con una mente abierta y un corazón agradecido. Empecé a llevar conmigo un pequeño cuaderno, en el que anotaba cada detalle por el que sentía gratitud, desde la sonrisa de un desconocido en la calle hasta el sabor de mi café matutino, pasando por la oportunidad de aprender algo nuevo en cada desafío. Con el tiempo,
Ese cuaderno se transformó en un testimonio tangible de cómo la gratitud podía reconfigurar mis pensamientos y, en consecuencia, mi realidad. Poco a poco, dejé de ver los problemas como obstáculos insuperables y comencé a entender que incluso en las dificultades se escondían lecciones valiosas, oportunidades para crecer y para reafirmar mi capacidad de resiliencia. Hoy, al mirar atrás y reflexionar sobre mi camino, me doy cuenta de que la gratitud ha sido la herramienta más poderosa para transformar mi vida. No se trata de negar los momentos difíciles ni de fingir que todo es perfecto, sino de aprender a reconocer, en medio de la adversidad, los regalos que cada experiencia nos brinda. La gratitud me ha enseñado a vivir con humildad, a aceptar que cada situación, por compleja que parezca, tiene un propósito, y a confiar en que, al final, cada obstáculo es una oportunidad para crecer y evolucionar. He aprendido que el simple acto de agradecer puede abrir puertas que nunca imaginé, puede suavizar los corazones endurecidos y puede transformar la manera en que nos relacionamos con el mundo. Cada mañana, al despertar, respiro profundo y agradezco por la posibilidad de vivir un nuevo día, por la oportunidad de aprender algo nuevo y por la presencia de las personas que me rodean. Esa práctica constante me ha permitido encontrar un equilibrio en el que, a pesar de los altibajos de la vida, siempre puedo volver a un estado de calma y de serenidad. La gratitud se ha convertido en mi escudo y en mi fortaleza, en la brújula que me guía en los momentos de incertidumbre y en la luz que ilumina mi camino incluso en las noches más oscuras. Hoy, con el corazón lleno de gratitud, puedo afirmar que mi vida ha cambiado de manera radical. La transformación que experimenté no se mide en logros externos ni en la acumulación de riquezas, sino en la capacidad de vivir cada día con una actitud de agradecimiento que me permite ver la belleza en lo más simple y encontrar la paz en medio del caos. La gratitud, entendí, no es solo una emoción, sino una forma de vivir que transforma cada experiencia en una lección de amor y de crecimiento. Y es que, al final del día, la verdadera riqueza no se encuentra en lo que poseemos, sino en la capacidad de apreciar y agradecer cada instante que la vida nos regala, sabiendo que, en esa capacidad de asombro y reconocimiento, reside el secreto para vivir plenamente y con el corazón abierto a las infinitas posibilidades del universo. Lección 6. Acepta lo que no puedes controlar. Déjame compartir contigo una experiencia que transformó mi relación con el control, el miedo y la paz interior. Durante años, viví bajo la ilusión de que mi vida dependía únicamente de mis decisiones. Creía que si planificaba cada detalle, si me esforzaba lo suficiente y si anticipaba todos los escenarios posibles, podría evitar el dolor, el fracaso y la incertidumbre. Me convertí en una arquitecta obsesiva de mi propio futuro. Trazaba metas, calculaba riesgos y luchaba por mantener todo dentro de lo que consideraba seguro. Pero a pesar de mis esfuerzos, la vida siempre encontraba la manera de recordarme que no todo estaba en mis manos. Una enfermedad inesperada, una pérdida económica, un conflicto interpersonal. Cada vez que algo escapaba a mi control, me sumía en una ansiedad paralizante. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿En qué me equivoqué? La respuesta, sin embargo, no llegó a través de la razón, sino de un momento de agotamiento total. Un día, tras meses de lidiar con una situación familiar caótica que se resistía a mis intentos de arreglarla, me derrumbé. Recuerdo sentarme en el suelo de mi habitación, llorando de frustración, repitiendo una y otra vez, no puedo más. En ese instante de vulnerabilidad absoluta, algo dentro de mí se abrió. No fue una voz ni una revelación mística, sino una certeza silenciosa que emergió desde lo más profundo. ¿Y si dejas de resistirte? ¿Y si confías en que hay un orden mayor, incluso cuando no lo entiendes? Hasta entonces, la idea de aceptar la voluntad divina me resultaba abstracta, casi ingenua. La asociaba con la resignación pasiva, con cruzarse de brazos ante las adversidades. Pero aquel momento me enseñó que aceptar no es rendirse, sino soltar la necesidad de forzar que las cosas sean como uno desea. Comencé a explorar este concepto desde cero, casi como un experimento. Decidí probar con algo pequeño. Cada mañana, antes de revisar mi teléfono o hacer cualquier plan, me sentaba en silencio y repetía,
Hoy acepto lo que llegue, confiando en que es lo que necesito aprender. Al principio me sonaba a mantra vacío, pero con el tiempo empecé a notar cambios sutiles. Un ejemplo concreto. Meses atrás, había aplicado a un trabajo que parecía hecho para mí. Me preparé durante semanas, visualicé cada etapa del proceso y hasta imaginé cómo gastaría el salario. Cuando recibí el correo de rechazo, el golpe fue brutal. Me inundó la rabia y la autocrítica. ¿Por qué no me eligieron? Hice todo bien. Pero semanas después de comenzar mi práctica de aceptación, sucedió algo similar. Esta vez, tras una entrevista laboral que también creí perfecta, recibí otra negativa. En lugar de hundirme, respiré hondo y recordé mi compromiso. Confío en que hay algo mejor para mí. Sorprendentemente, esa misma tarde, un antiguo contacto me ofreció colaborar en un proyecto independiente, que no solo se alineaba con mis habilidades creativas, sino que me daba la flexibilidad que necesitaba para cuidar de mi salud. Fue como si el universo me dijera: tú querías A, pero yo te guardé B, que en realidad necesitabas. El verdadero punto de inflexión llegó cuando enfrenté una crisis que parecía no tener solución. Tras años de intentar concebir un hijo, los médicos me dijeron que las probabilidades eran casi nulas. Era un deseo arraigado en mi corazón, algo que había planeado desde joven. La noticia me devastó. Durante días me negué a hablar del tema, encerrada en un duelo que no sabía cómo procesar. Hasta que, en medio de la desesperación, recordé una frase que leí alguna vez. La oración no es pedirle a Dios que cumpla tu voluntad, sino pedirle la fortaleza para aceptar la suya. Decidí probar algo radical. En lugar de seguir rogando por un milagro, comencé a agradecer cada día por la vida que ya tenía. Por mi pareja, mis amigos, mi capacidad de crear, mi cuerpo sano. No fue fácil. Algunas mañanas, las palabras de gratitud salían entre lágrimas. Pero con el tiempo, algo se transformó dentro de mí. Dejé de ver mi vida como incompleta y empecé a valorar la abundancia que ya existía. Y entonces, sin buscarlo, llegó la paz. No el final del dolor, sino una serenidad que convivía con él. Aceptar la voluntad divina no me hizo inmune al sufrimiento, pero me enseñó a navegarlo sin ahogarme en él. Hoy, cuando miro atrás, entiendo que cada no que recibí, cada puerta que se cerró, me guiaba hacia un camino que mi mente limitada no podía vislumbrar. La aceptación no es un destino, sino una práctica diaria. Soltar el control, confiar en el proceso y abrirse a la posibilidad de que, quizás, lo que consideramos imperfecciones son en realidad las piezas clave de un diseño mayor. Al final, la vida no se trata de garantías, sino de fe, no de certezas, sino de entrega. Y aunque sigo siendo humana, a veces tropiezo, cuestiono o dudo, ahora sé que cada vez que elijo aceptar en lugar de luchar, me acerco un poco más a esa armonía que siempre estuvo ahí, esperándome en silencio. Descubre cómo dominar tu mente y liberar todo tu potencial. En nuestro ebook, El poder de la mente, aprenderás estrategias prácticas para superar tus límites, fortalecer tu enfoque y transformar tu mentalidad en una herramienta imparable hacia el éxito. Haz clic en el primer comentario fijado para obtenerlo ahora mismo. Lección 7. El poder de manifestar la vida. Déjame contarte algo que durante años me costó entender. Crecí creyendo que la oración era un recurso desesperado, una herramienta para pedir ayuda cuando todo lo demás fallaba. Mi relación con lo divino era, en el mejor de los casos, utilitaria. Rezaba antes de los exámenes, en los hospitales, o cuando el miedo a lo desconocido me paralizaba. Las palabras que pronunciaba eran como monedas lanzadas a un pozo de los deseos. Por favor, que esto salga bien, protégeme, dame fuerza. Y cuando las cosas no ocurrían como yo esperaba, me sentía traicionada, como si hubiera depositado mi fe en un contrato que nadie había firmado. Todo cambió una noche de invierno, hace 5 años, mientras cuidaba a mi abuela en sus últimos días. Ella, una mujer de fe inquebrantable, pasaba horas en silencio, sus labios susurrando plegarias que parecían tejerse con el aire mismo. Un día, agotada por el duelo anticipado, le pregunté: «Abuela, ¿cómo puedes seguir rezando así, sabiendo que no hay vuelta atrás?» Su respuesta me dejó sin aliento. «Hija, la oración no es para cambiar a Dios,
es para cambiarnos a nosotros. Esa frase se quedó grabada en mí como un enigma que tardaría años en descifrar. Por entonces, mi vida era un caos controlado. Trabajaba en un empleo que me agotaba, mantenía relaciones superficiales y llenaba los vacíos con distracciones. Un día, tras una discusión que me dejó sintiéndome vacía, decidí probar algo radical. En lugar de recitar las mismas peticiones mecánicas, me senté frente a mi ventana, cerré los ojos y simplemente escuché. No había palabras, solo un silencio incómodo al principio, como si mi mente se resistiera a soltar el control. Pero con el tiempo, algo comenzó a moverse. No eran respuestas claras ni milagros repentinos, sino una sensación de conexión que nunca antes había experimentado. Era como sintonizar una radio que siempre estuvo ahí, pero que yo no sabía cómo encontrar. Empecé a experimentar con la oración de maneras nuevas. Una de ellas fue la gratitud activa. Cada noche, antes de dormir, enumeraba 3 cosas cotidianas que normalmente daba por sentado: el aroma del café por la mañana, la risa de un amigo, la luz del atardecer filtrándose por las cortinas. Al principio me resultaba forzado, casi ingenuo. ¿Cómo iban esos pequeños detalles a alterar mi realidad? Pero sin darme cuenta, algo se transformó. Comencé a notar patrones. Situaciones que antes me habrían frustrado ahora las veía como oportunidades para practicar la paciencia. Personas difíciles que se volvían espejos de mis propias heridas. La oración ya no era un monólogo de súplicas, sino un diálogo donde yo aprendía a ver distinto. Un ejemplo concreto. Hace 3 años, enfrenté una crisis financiera tras perder mi empleo. En el pasado, habría recurrido a plegarias ansiosas. Dame otro trabajo, resuélvelo. Esta vez, opté por un enfoque distinto. Cada mañana dedicaba 10 minutos a meditar con una sola intención: que hoy pueda alinear mi voluntad con la tuya. No pedía empleo, ni seguridad, ni soluciones. Solo buscaba esa alineación. Una semana después, mientras ayudaba a un vecino anciano a llevar sus compras, él mencionó que su nieto buscaba a alguien con mi perfil para un proyecto temporal. Ese trabajo no solo cubrió mis gastos básicos, sino que me conectó con una red de contactos que meses más tarde me abriría las puertas a un emprendimiento que hoy es mi sustento. ¿Fue un milagro? No lo sé. Pero sí sé que, en lugar de obsesionarme con el cómo, me enfoqué en el para qué. Y eso hizo toda la diferencia. Sin embargo, el verdadero poder de la oración se reveló en momentos donde no hubo resultados tangibles. Cuando una amiga cercana fue diagnosticada con una enfermedad grave, pasé noches enteras rogando por su curación. Las mejores llegaban, pero lentas, intermitentes. Un día, ella me confesó: tu fe me sostiene, incluso cuando la mía flaquea. Entendí entonces que la oración no solo manifiesta lo divino en forma de milagros, sino que teje una red invisible de amor y presencia que sostiene incluso en la oscuridad. A veces, lo que se manifiesta no es un cambio en las circunstancias, sino en la capacidad de atravesarlas con dignidad. Hoy, la oración es para mí un acto de co-creación. No como un capricho infantil que exige deseos, sino como una danza donde ofrezco mi intención y acepto que la respuesta puede llegar de 1000 formas inesperadas. Un libro que aparece en el momento preciso, una conversación casual que despierta una idea, o incluso la fuerza para soltar lo que ya no me sirve. La clave está en la constancia. Así como una planta necesita riego diario, la conexión con lo divino se fortalece cuando la hacemos parte de nuestro ritmo cotidiano, no solo de las emergencias. Al final comprendí lo que mi abuela quiso decirme aquella noche. La oración no es un botón de pánico, ni una lista de demandas. Es un puente entre lo humano y lo eterno, una forma de recordar que, aunque no controlemos el viento, podemos aprender a ajustar las velas. Manifestar lo divino no se trata de alterar el universo a nuestro antojo, sino de permitir que su presencia nos transforme desde adentro, hasta que cada acto, cada palabra y cada silencio se conviertan en sí mismos en una oración viviente. Lección 8. Perdona y transforma tu vida. Déjame contarte algo que durante años me negué a admitir. Vivía cargando una mochila llena de piedras con nombres, piedras llamadas traición, decepción, injusticia. Cada una representaba a alguien que, en mi mente, me había herido, abandonado o fallado. Creía que el rencor era una armadura, una forma de protegerme de que el dolor se repitiera.
Si no olvido, no me vuelven a lastimar, me decía. Pero lo que no entendía era que, mientras más apretaba esas piedras contra mi pecho, más me hundía en un pozo de amargura que contaminaba todo a mi alrededor. Mis relaciones, mi salud e incluso mi capacidad de disfrutar los momentos simples. El primer indicio de que algo debía cambiar llegó en una sesión de terapia, cuando mencioné casualmente que todavía sentía rabia hacia un amigo que me había fallado 10 años atrás. La psicóloga me miró con una mezcla de compasión y franqueza. ¿Te das cuenta de que quien más sufre por ese rencor eres tú? Él ni siquiera sabe que lo cargas. Esa frase me golpeó como un balde de agua fría. Por primera vez vi claramente la paradoja. Creía que el perdón era un regalo para el otro, cuando en realidad era una llave para liberarme a mí misma. Sin embargo, soltar esas piedras no fue sencillo. Al principio, confundí perdonar con justificar. Pensé que si entendía las razones de quienes me habían lastimado, el resentimiento desaparecería. Investigué historias de vida, contextos, traumas, y aunque la empatía ayudó, seguía sintiendo un nudo en el estómago cada vez que recordaba ciertas situaciones. Hasta que un día, leyendo un libro sobre filosofía budista, encontré una distinción crucial. Perdonar no es excusar el daño, sino negarle el poder de seguir envenenando tu presente. Esa idea me dio un nuevo enfoque. Decidí comenzar con algo pequeño. Había una compañera de trabajo que constantemente me hacía comentarios pasivo-agresivos. En lugar de guardar silencio o contraatacar mis patrones habituales, probé algo radical. Escribí una carta detallando cómo me hacían sentir sus palabras, y luego la quemé en mi jardín. No era para ella, sino para mí. Simbólicamente, estaba eligiendo dejar de alimentar el enojo. A la semana siguiente, cuando hizo otro comentario hiriente, en lugar de tensarme, respiré profundamente y le dije con calma: «Eso que dices me duele. Prefiero que si tienes algo que criticar, lo hablemos directamente». Para mi sorpresa, ella se ruborizó y murmuró una disculpa. No nos volvimos amigas, pero la dinámica tóxica se desinfló. Ese pequeño triunfo me mostró que el perdón podía ser un acto de poder personal, no de debilidad. El verdadero desafío llegó cuando intenté perdonar a mi padre. Él nos abandonó cuando yo tenía 7 años, y durante décadas alimenté un relato interno de abandono y rechazo. Cada logro importante en mi vida, graduaciones, premios, incluso el nacimiento de mi hijo, estaba teñido de un «ojalá él viera esto», que me mantenía atada a su fantasma. Un día, tras una discusión con mi pareja en la que le reproché «tú también vas a dejarme», entendí que el miedo al abandono seguía gobernando mis relaciones. Decidí enfrentar la raíz. Busqué a mi padre, no para reconciliarme ni para escuchar excusas, sino para verlo como lo que era, un hombre frágil, no un monstruo. Cuando lo encontré, descubrí que había vivido sumido en adicciones y arrepentimiento. No hubo un drama épico ni un abrazo curativo, solo 2 seres humanos heridos compartiendo un café incómodo. Al salir, lloré no por él, sino por la niña que llevaba dentro, que por fin podía dejar de esperar su validación. Ese día, el perdón tomó forma de liberación. Ya no necesitaba que él cambiara para yo seguir adelante. Claro, no todos los perdones requieren confrontación. A veces, la persona a la que más debía perdonar era a mí misma. Por años, me castigué por errores del pasado, oportunidades laborales que rechacé, palabras duras que dije, amores que no supe cuidar. Un ejercicio que me ayudó fue imaginar a mi yo más joven sentada frente a mí. En lugar de juzgarla, le decía: «Entiendo que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento». Poco a poco, la autocompasión reemplazó a la culpa, y eso se reflejó en mi autoestima y en mis decisiones cotidianas. Aprendí que perdonar no es un acto de olvido, sino de reinterpretación. Es mirar atrás y, en lugar de ver víctimas y villanos, reconocer lecciones y resiliencia. Es entender que, aunque no puedas controlar lo que otros te hacen, sí puedes decidir cómo dejas que eso te moldee. Y sobre todo, es recordar que la persona que más necesita tu compasión eres tú, por haber aguantado, por haber sobrevivido, por estar aquí, lista para soltar lo que ya no te sirve y abrazar la vida que mereces. Al final, el perdón no es un destino, sino un camino. No borra el pasado, pero sí ilumina el futuro. Y aunque algunos días la mochila vuelva a sentirse pesada,
Ahora sé que siempre puedo elegir dejar caer una piedra más y seguir caminando más ligera. Lección 9. La abundancia es tu derecho divino. Déjame confesarte algo que durante años me avergonzó admitir. Crecí creyendo que la abundancia era un premio reservado para unos pocos, los elegidos con talentos excepcionales, contactos privilegiados o una suerte inexplicable. Yo, en cambio, me veía como una espectadora de la prosperidad ajena. Trabajaba duro, ahorraba cada moneda y seguía las reglas, pero siempre había una voz susurrando: no basta, nunca es suficiente. Vivía en modo escasez, contaba calorías, minutos de descanso y hasta muestras de cariño, como si el universo fuera un pastel que se acababa después del primer trozo. El primer golpe de claridad llegó durante un viaje a la costa, tras una crisis personal que me dejó sin empleo y con deudas. Caminando por la playa al amanecer, observé a un niño jugar con las olas. Corría hacia el agua, recogía conchas y cuando una ola más fuerte le arrebataba su tesoro, simplemente reía y buscaba otra. No se aferraba, no lloraba por lo perdido. En ese instante, una frase de mi abuela me resonó como un eco. El mar nunca deja de dar, hijo. El problema es querer guardarlo todo en un puño. Por primera vez, entendí que la abundancia no era acumulación, sino flujo. Decidí reprogramar mi mentalidad, pero no fue fácil. Comencé con un ejercicio simple. Cada noche, en lugar de repasar mis carencias, escribía 3 formas en las que la abundancia ya se manifestaba en mi vida. Al principio la lista era básica. Tengo salud, hoy comí, alguien me sonrió. Con el tiempo, mis ojos se afinaron para capturar lo invisible. La creatividad que surgía en momentos de quietud, las oportunidades disfrazadas de contratiempos, la red de apoyo que siempre estuvo ahí, incluso cuando yo no la veía. Poco a poco, el miedo a la escasez empezó a ceder ante la gratitud. Un ejemplo concreto. Hace 2 años, soñaba con emprender, pero el miedo a fracasar me paralizaba. No tengo capital, me repetía. Un día, tras meditar sobre la idea de la abundancia como derecho divino, cambié mi enfoque. En lugar de pedir dinero, pedí claridad para reconocer los recursos ya disponibles. Esa semana, limpiando mi casa, encontré una vieja cámara que había olvidado. Decidí venderla en línea y con ese dinero compré materiales para lanzar un pequeño taller de manualidades. Lo que comenzó como un hobby generó ingresos suficientes para cubrir mis deudas médicas. La lección fue clara. La abundancia no espera a que tengas todo listo. Se manifiesta cuando usas lo que ya está en tus manos. Sin embargo, la prueba más dura llegó cuando mi madre enfermó gravemente. Los gastos médicos se acumulaban y por primera vez en años, la vieja mentalidad de escasez regresó con fuerza. No hay suficiente dinero, tiempo, energía. Una noche, agotada en la sala del hospital, abrí mi diario de gratitud y escribí a ciegas. Gracias por el oxígeno que respira, por las enfermeras que la cuidan, por el tiempo extra que estamos teniendo. Al hacerlo, algo se rompió dentro de mí. No fue un milagro financiero, sino una paz que me permitió tomar decisiones desde el amor, no el pánico. Semanas después, una organización sin fines de lucro se enteró de nuestro caso y cubrió parte de los tratamientos. La abundancia, entendí, también es recibir. Aprendí que la mentalidad de escasez es adictiva. Nos hace creer que debemos competir, esconder y acumular. Pero la abundancia divina opera bajo otra lógica. Cuanto más compartes, más se multiplica. Empecé a practicar esto regalando lo que antes hubiera guardado por si acaso: ropa, tiempo, conocimientos. Un día, organicé un taller gratuito de finanzas personales en mi comunidad. Asistieron 5 personas, pero una de ellas era dueña de una cafetería que luego se convirtió en mi primera sede pagada. Era como si el universo me devolviera en formas que mi mente limitada no podía prever. Hubo obstáculos, claro. Antiguos amigos me llamaron ingenua por confiar en fuerzas invisibles. Incluso yo misma recaía en la duda cuando los resultados tardaban. Pero entonces recordaba las palabras de un mentor espiritual. La abundancia no es un depósito bancario, es una corriente. Si bloqueas su flujo con miedo, se estanca. Si confías, te lleva a nuevos territorios. Así, cada vez que la ansiedad aparecía, la confrontaba con acciones concretas de fe. Donar, invertir en mi crecimiento, o simplemente disfrutar sin culpa de lo que ya tenía.
Hoy, la abundancia es para mí un estado de conexión, no de posesiones. Es saber que, aunque no controle cada variable, el universo conspira a favor de quienes se alinean con su flujo. Cuando perdí mi trabajo anterior, en lugar de entrar en pánico, usé el tiempo libre para escribir un libro que hoy genera ingresos pasivos. Cuando una tormenta inundó mi jardín, en lugar de maldecir la lluvia, planté semillas nuevas en la tierra fértil. La clave fue entender que mi derecho divino no era a obtener lo que deseaba, sino a confiar en que lo necesario llegaría en el momento preciso. Al final, la abundancia es como el aire. Siempre está ahí, pero solo la sientes cuando dejas de contener la respiración. No se trata de ignorar las dificultades, sino de recordar que incluso en los inviernos más crudos, las raíces siguen creciendo bajo tierra. Tu derecho no es a una vida perfecta, sino a una vida impregnada de suficiente amor, recursos y gracia para florecer en cada estación. Y cada vez que lo olvido, miro al mar, infinito, generoso, dando y recibiendo olas, sin miedo a quedarse vacío. A lección 10. La serenidad ante la adversidad. Déjame contarte algo que durante años creí imposible. Durante gran parte de mi vida, viví convencida de que la calma era un privilegio para quienes no tenían problemas reales. Yo, en cambio, navegaba entre crisis como si el mundo conspirara para probarme. Si un proyecto fracasaba, me consumía la ansiedad. Si alguien cercano sufría, me sumergía en un mar de culpa. Incluso los contratiempos menores, un tren perdido, una discusión sin importancia, desataban en mí una tormenta interna. Pensaba que preocuparme era sinónimo de cuidar y que controlar cada detalle me protegería del caos. Hasta que la vida me enseñó que la verdadera fortaleza no está en luchar contra las olas, sino en aprender a flotar. El primer llamado de atención llegó con una noticia inesperada, un diagnóstico de ansiedad crónica. Los médicos hablaban de estrés acumulado, de cortisol elevado, de insomnio como síntoma. Pero yo solo entendía una cosa: mi cuerpo se había rendido antes que mi mente. Las noches en vela, los latidos acelerados sin razón y el miedo constante a lo que pudiera salir mal se volvieron mi normalidad. Un día, tras un ataque de pánico en medio del supermercado, colapsé entre los pasillos llenos de gente. Recuerdo la mirada de los extraños, mezcla de preocupación e incomodidad, mientras yo jadeaba en el suelo, aferrada a un paquete de arroz como si fuera un salvavidas. Ese día supe que no podía seguir así. La respuesta no llegó en forma de pastillas o terapias rápidas, sino a través de una conversación con un anciano que conocí en un parque. Mientras yo leía un libro de autoayuda con dedos temblorosos, él se sentó a mi lado y, señalando un árbol cargado de pájaros, dijo: «Mira cómo se mecen las ramas con el viento. Si se endurecieran para resistir, se quebrarían. Su fuerza está en ceder». Esa imagen se quedó grabada en mí. Comencé a investigar sobre la filosofía estoica, el budismo y prácticas de aceptación radical. Entendí que la serenidad no era indiferencia, sino la capacidad de sostener la mirada en medio de la tormenta. Decidí empezar con algo pequeño. Cada mañana dedicaba 5 minutos a sentarme en silencio y observar mi respiración. No buscaba relajarme ni solucionar nada, solo estar. Al principio, mi mente se rebelaba. Repasaba listas de pendientes, revivía errores, imaginaba catástrofes. Pero con el tiempo, esos minutos se convirtieron en un refugio. Un día, durante una reunión laboral tensa, noté que mi corazón empezaba a acelerarse. En lugar de huir, cerré los ojos por un instante y recordé el árbol del parque. Respiré hondo y dije: «Esto también pasará». Para mi sorpresa, pude escuchar sin reaccionar, responder sin atacar. Fue la primera vez que sentí que la calma era una elección, no una suerte. El verdadero desafío llegó cuando mi hermano fue hospitalizado tras un accidente. Las noches en la sala de espera, las noticias ambiguas de los médicos y el miedo a lo desconocido probaron mi nueva filosofía. Una madrugada, mientras él dormía conectado a máquinas, tomé su mano y recité en voz baja un mantra que había aprendido. No controlo lo que sucede, pero sí cómo lo habito. En lugar de malgastar energía en preguntas sin respuesta, ¿por qué a él? ¿Qué pasará mañana? Me enfoqué en lo concreto: prepararle té, leerle sus poemas favoritos, agradecer a las enfermeras.
La serenidad, descubrí, también es acción amorosa en medio del caos. Claro, hubo recaídas. Cuando perdí mi empleo meses después, la vieja ansiedad regresó con fuerza. Pasé días enteros enviando currículums obsesivamente, revisando correos cada 5 minutos, mordiendo mis uñas hasta sangrar. Hasta que una tarde, mi hija de 7 años me miró y dijo: «Mamá, ya no juegas como antes». Esas palabras me partieron el alma. Al día siguiente, en lugar de buscar trabajo, la llevé al parque. Mientras ella reía persiguiendo mariposas, entendí que la serenidad no es un estado permanente, sino una brújula que nos devuelve al presente cuando nos perdemos en el futuro. Aprendí también que la serenidad se nutre de límites. Dejé de seguir noticias catastróficas al despertar, limité las conversaciones tóxicas y comencé a practicar el no como una oración. Un ejemplo: cuando un amigo insistía en hablarme de teorías apocalípticas, le dije con firmeza: «Valoro tu compañía, pero necesito proteger mi paz». Al principio sintió rechazo, pero con el tiempo, incluso él comenzó a adoptar hábitos más tranquilos. La serenidad, entendí, es contagiosa. Hoy, cuando la adversidad llama a mi puerta, y lo hace porque la vida sigue, ya no pregunto ¿por qué yo? ¿Qué puedo aprender aquí? No siempre es fácil. Hay días en los que el miedo susurra, las lágrimas fluyen o la impaciencia gana terreno. Pero ahora tengo herramientas. Una libreta donde escribo 3 cosas que acepto cada mañana. Una piedra lisa que guardo en el bolsillo para recordar soltar lo que no controlo. Y la certeza de que, así como el invierno no mata a los árboles, sino que los prepara para florecer, la adversidad no busca destruirme, sino fortalecer mi raíz. Al final, la serenidad no es un destino, sino un viaje. No exige que ignores el dolor, sino que lo abraces como parte del tejido de la vida. Y aunque algunos días sienta que navego en aguas turbulentas, ahora sé que incluso en la tormenta más oscura, hay una calma bajo la superficie, esperando a que deje de patalear para enseñarme a flotar. Lección 11. La luz divina en tu interior. Déjame confesarte algo que durante años me llenó de vergüenza. Crecí creyendo que la divinidad era algo externo, lejano, reservado para santos, místicos o almas iluminadas. Yo, en cambio, me sentía como una habitación a medio decorar. Paredes vacías, rincones polvorientos y una bombilla fundida colgando del techo. Buscaba esa luz en libros de filosofía, en retiros espirituales, incluso en personas que admiraba, pero siempre terminaba sintiéndome más desconectada que nunca. Quizás no soy digna, pensaba, mientras repetía afirmaciones como si fueran hechizos, esperando que algún día la magia funcionara. El primer destello de claridad llegó en el lugar menos esperado, un taller de arte terapia al que asistí por insistencia de una amiga. La consigna era simple: pintar una selfie abstracta sin usar formas humanas. Tomé pinceles al azar, manchando el lienzo con tonos oscuros que reflejaban mi confusión, hasta que sin planearlo, tracé un círculo dorado en el centro. La facilitadora, al ver mi obra, dijo suavemente: «A veces nos enfocamos tanto en las sombras que olvidamos que la luz ya está en el cuadro». Esa noche, mirando mi pintura bajo la lámpara de la habitación, noté que el dorado brillaba incluso sobre el negro. Una pregunta surgió: ¿y si la oscuridad no era más que el lienzo donde mi luz podía resaltar? Empecé a indagar en tradiciones que hablaban de la divinidad interior. En el hinduismo, el concepto de Atman; en el cristianismo místico, la chispa divina; hasta en poemas sufíes que comparaban el corazón humano con una lámpara enterrada bajo tierra. Pero la teoría no bastaba. Decidí experimentar. Cada mañana, antes de levantarme, colocaba una mano sobre el pecho y repetía: «Aquí habitas». No buscaba sentir algo espectacular, solo recordar. Al principio era un ritual incómodo, casi mecánico, hasta que semanas después, durante una discusión con mi pareja, noté algo distinto. En medio del enojo, una voz interna susurró: «Respira. Esto no define tu esencia». Era como si ese pequeño gesto diario hubiera encendido un interruptor en mi conciencia. El verdadero punto de inflexión llegó en un viaje solitario a las montañas. Tras perderme en un sendero, sin señal ni agua suficiente, el pánico comenzó a apoderarse de mí. Sentada sobre una roca, con las rodillas raspadas y el sol ocultándose, cerré los ojos y por primera vez
no recé pidiendo ayuda. En lugar de eso me pregunté, ¿dónde está la luz que dicen que llevo dentro? En la quietud forzada comenzaron a surgir memorias. La risa de mi madre cocinando, el abrazo de un amigo en un funeral, mi propia resistencia al haber superado depresiones pasadas. De repente, entendí. La luz divina no era un foco cegador, sino el calor acumulado de cada acto de amor, propio y ajeno, que había vivido. Esa noche, logré caminar hacia un pueblo cercano guiada por las estrellas, y por una calma que nunca antes había sentido. Claro, hubo momentos en los que la duda opacó todo. Cuando perdí a mi perro de 15 años, la rabia me hizo gritar al vacío, si hay algo divino en mí, ¿por duele tanto? Un monje zen me dio entonces una metáfora que cambió mi perspectiva. Una vela no deja de ser fuego porque su cera se derrita, su esencia trasciende la forma. Comprendí que la luz interior no era un escudo contra el dolor, sino la certeza de que incluso en la pérdida, algo esencial permanece intacto. Comencé a honrar a mi mascota creando un jardín en su nombre, y cada flor que brotaba me recordaba que la vida se recicla, no desaparece. Aprendí también que la luz necesita mantenimiento. Así como una lámpara requiere aceite, mi conexión con lo divino exigía prácticas concretas. Una fue el diario de sombras. Cada vez que un pensamiento oscuro aparecía, no soy suficiente, nunca cambiaré. Lo escribía y luego lo transformaba en una afirmación basada en mi esencia. No soy suficiente se volvió, soy completo aquí y ahora. Nunca cambiaré, mutó a mi luz se adapta como el fuego. No era negar las sombras, sino elegir alimentar otra voz. Al final, la luz interior no es un privilegio, sino un hecho. No requiere permiso, ni méritos, ni condiciones. Es el latido que persiste tras el llanto, la chispa que sobrevive a los fracasos, la certeza de que, por más que la vida intente apagarnos, siempre queda un rescoldo listo para avivarse con el próximo soplo de amor. Y cada vez que lo olvido, miro a los ojos de mi hija, espejos de un fuego que ni ella ni yo encendimos, pero que ambas llevamos dentro. Recuerda seguirnos en nuestra cuenta de TikTok, @diarioestoico_it, y en nuestras otras redes sociales como Facebook, Instagram, Telegram y Twitter. Lección 12. Mantén tus objetivos en secreto. La estrategia oculta de los exitosos. El cielo sobre la ciudad estaba cubierto de nubes grises, un reflejo del estado mental de Laura, una joven abogada de 32 años. Mientras caminaba hacia su apartamento, abrazaba su abrigo con fuerza, no solo para protegerse del frío, sino como un intento de aferrarse a algo en su vida. La lluvia comenzaba a caer en finas gotas, pero su mente estaba muy lejos de la tormenta que se desataba a su alrededor. Sentía que su vida había sido una secuencia monótona, sin dirección y sin pasión. Eso cambió el día que escuchó por primera vez sobre la ley de la atracción. La idea de que sus pensamientos pudieran crear su realidad le pareció al principio una fantasía, pero luego, ante la desesperación, se aferró a ella como un salvavidas. Lo que Laura no sabía en ese momento es que compartir demasiado sobre sus metas y creencias podría ser más peligroso de lo que imaginaba. Ella creía que verbalizar sus objetivos le ayudaría a sentir apoyo o reafirmar su nuevo camino, pero con cada palabra que compartía, especialmente con su pareja Daniel, sentía cómo la energía que inicialmente la motivaba se desvanecía. Cuando comenzó a hablar con Daniel sobre la ley de la atracción, sus intenciones eran puras. Quería compartir esa pequeña chispa de esperanza que había encontrado. Sin embargo, Daniel, práctico y racional, no solo no comprendió, sino que rápidamente desacreditó sus creencias. No puedes cambiar tu vida solo con pensamientos positivos, Laura. Eso es para gente que no enfrenta la realidad, le repetía cada vez que ella intentaba explicarle lo que sentía. Laura no se dio cuenta en ese momento, pero hablar demasiado sobre sus creencias y sus planes de cambio no solo le drenaba la energía, sino que también debilitaba su determinación. Cada vez que Daniel se reía o le mostraba desdén, Laura sentía que una parte de su entusiasmo se desvanecía. No era solo la falta de apoyo lo que afectaba su confianza, sino el hecho de que hablar repetidamente sobre sus objetivos la hacía sentir como si ya estuviera logrando algo, cuando en realidad no había hecho más que poner palabras a sus deseos. Su cerebro,
engañado por la satisfacción prematura de haber hablado de sus metas, la hacía perder el impulso para actuar. Laura recordó una cita que había leído en un libro. Las palabras no son suficientes. Las acciones son lo que transforma el pensamiento en realidad. Reflexionando sobre esto, empezó a entender que lo que realmente importaba no era lo que decía, sino lo que hacía. Se dio cuenta de que había caído en la trampa de hablar demasiado sobre sus objetivos, lo que en lugar de impulsarla, había disminuido su energía para actuar. Por más que lo discutiera, el simple hecho de hablar no iba a cambiar su realidad. El verdadero cambio comenzó cuando Laura decidió dejar de compartir tanto. Esa noche, después de una acalorada discusión con Daniel, se sentó sola en la cama, sus pensamientos retumbando en su mente. ¿Qué estoy haciendo?, se preguntó. ¿Por qué busco la aprobación de alguien que no entiende lo que estoy experimentando? En ese momento, decidió que ya no buscaría validación en Daniel ni en nadie más. Comprendió que el camino hacia sus metas debía ser silencioso y que solo las acciones tendrían el poder de hablar por ella. Dejó de mencionarle a Daniel sus creencias sobre la ley de la atracción. En lugar de intentar convencerlo, comenzó a concentrarse en sus propios esfuerzos. Decidió demostrar, no hablar. Una vez que dejó de compartir sus pensamientos constantemente, sintió una liberación inesperada. Ya no necesitaba justificar sus ideas ni preocuparse por las opiniones de otros. Esta nueva actitud no solo fortaleció su enfoque, sino que también le permitió mantener la energía necesaria para actuar. Con esta claridad, Laura cambió su rutina. Se inscribió en un curso que había postergado durante años, comenzó a hacer ejercicio y a cuidarse mejor. Cada pequeño paso que daba era significativo porque ya no se preocupaba por cómo lo verían los demás, ni por recibir aprobación. Cada victoria, aunque pequeña, reforzaba su convicción de que el verdadero poder estaba en sus acciones, no en sus palabras. El cambio en su perspectiva fue notorio. Aunque la tensión con Daniel no desapareció de inmediato, Laura ya no se dejaba afectar por sus críticas. La energía que solía perder explicándole sus ideas, ahora la invertía en avanzar hacia sus metas. Daniel, acostumbrado a los debates sobre la vida y las creencias, se dio cuenta de que algo había cambiado en ella, pero no podía identificar exactamente qué. Mientras él seguía con sus mismas rutinas, Laura avanzaba silenciosamente hacia su transformación. Una tarde, cuando menos lo esperaba, Laura recibió una llamada que lo cambiaría todo. Una oferta de trabajo de un bufete prestigioso que siempre había admirado. Había aplicado meses atrás, pero no había recibido noticias hasta ese momento. Curiosamente, fue justo cuando dejó de preocuparse por las cosas que no podía controlar y comenzó a enfocarse en lo que sí podía cambiar. El universo parecía responder no a sus palabras, sino a sus acciones. Laura comprendió que el silencio había sido su mayor aliado. Al mantener sus objetivos en secreto y dejar que sus esfuerzos hablaran por ella, había logrado recuperar su enfoque y energía. Recordó una frase que había leído en uno de los libros sobre la ley de la atracción. Demuestra, no hables. Ahora entendía su verdadero significado. No se trataba solo de visualizar o pensar positivamente, sino de actuar con determinación y dejar que los resultados hablaran por sí mismos. Cuando Daniel regresó a casa tras una breve separación, notó algo diferente en Laura. Había una serenidad en ella que no había visto en mucho tiempo. Sin embargo, cuando le preguntó qué había cambiado, Laura simplemente sonrió. No necesitaba decirle nada. Sus acciones ya lo habían dicho todo. En ese momento, Daniel entendió que algo profundo había ocurrido en su relación. Por primera vez, no tuvo una respuesta lógica o una crítica. Observó a Laura con una mezcla de confusión y admiración, pero en lugar de discutir, decidió guardar silencio. Porque como Laura había aprendido, a veces lo más poderoso no son las palabras que se dicen, sino las acciones que se toman en silencio. Lección 13. La visualización creativa. ¿Cómo materializar tus sueños con el poder de tu mente? Sofía se detuvo frente al espejo, estudiando su reflejo con una mezcla de ansiedad y decepción. A sus 38 años, sentía que la vida le había dado menos de lo que merecía. A pesar de su carrera exitosa, un hogar propio y amigos fieles, algo faltaba. ¿Esto es todo?, se preguntaba a menudo,
sintiendo el peso invisible de esa duda en su pecho, que le dificultaba respirar. Sabía que había mucho que agradecer, pero esa gratitud no lograba llenar el vacío. Esa mañana había recibido la noticia que cambiaría su día. Su mejor amiga Clara estaba embarazada. Sofía sintió una mezcla de alegría y envidia. Habían estado intentando por años, y justo cuando Sofía había renunciado a la posibilidad de ser madre, la vida le jugaba una cruel broma. Se sentía feliz por Clara, pero una oscura sombra de envidia y resentimiento comenzó a crecer en su interior. El almuerzo con Clara fue incómodo. Mientras su amiga hablaba emocionada sobre los planes para el bebé, Sofía sonreía y asentía, sintiéndose cada vez más pequeña. Cuando Clara mencionó que la maternidad era la bendición más grande, algo en Sofía se rompió. Se excusó para ir al baño y una vez allí, las lágrimas brotaron sin control. ¿Por qué yo no? ¿Por qué siempre estoy tan sola?, se repetía. Sofía volvió a su apartamento esa noche, completamente agotada. Tumbada en la cama, revisó su teléfono en busca de alguna distracción y vio un mensaje de su terapeuta. Le recomendaba un libro sobre visualización y cómo podía ayudar a transformar la vida. Sofía bufó con desprecio. ¿Visualización? ¿Qué tontería es esa?, pensó, pero la curiosidad la llevó a descargar el libro y comenzar a leer. Las primeras páginas hablaban de cómo el cerebro no distinguía entre lo que se imagina y lo que realmente sucede. Le intrigó la idea de que visualizar algo con intensidad podía influir en la realidad, como cuando sueñas que te caes y tu cuerpo reacciona despertándote de golpe. No es magia, aunque a veces lo parezca, leyó. La visualización es como un GPS para tu mente. Te ayuda a mantener el rumbo hacia tus objetivos. Sofía cerró el libro y suspiró. ¿Cómo algo tan abstracto podía tener un impacto real en su vida? A pesar de sus dudas, Sofía decidió intentarlo. Una noche, después de otro largo día en la oficina, decidió seguir las instrucciones del libro. Se sentó en su habitación, apagó las luces y respiró profundamente. Su mente seguía enredada en pensamientos de insatisfacción, pero intentó liberarlos con cada exhalación. Recordó las indicaciones del libro. Encuentra un lugar tranquilo, relájate y visualiza lo que deseas con todo detalle. Con los ojos cerrados, Sofía se imaginó a sí misma en un futuro diferente. No se trataba de tener un bebé o encontrar el amor perfecto, sino de sentirse plena y satisfecha con su vida tal como era. Se visualizó despertando con energía, disfrutando de su trabajo y sintiéndose segura de sí misma. Sintió la emoción de la realización, de la paz interior. La visualización le permitió crear una imagen clara de lo que deseaba. No una vida perfecta, sino una vida donde pudiera sentirse suficiente. Los días siguientes, Sofía continuó con sus ejercicios de visualización. Al principio, le resultaba difícil concentrarse, pero poco a poco fue mejorando. Imaginaba con detalle escenas que la hacían sentir tranquila y feliz, caminando por la playa, trabajando en proyectos que la apasionaban, disfrutando de cenas con amigos. A medida que practicaba, notaba pequeños cambios en su estado de ánimo. Se sentía más ligera, menos abrumada por el peso de las expectativas no cumplidas. Sin embargo, el conflicto interno de Sofía no había desaparecido por completo. La noticia de que su exnovio iba a casarse fue un nuevo golpe. Sintió que la vida se burlaba de ella, y por un momento consideró abandonar la práctica de la visualización. Pero en lugar de hundirse nuevamente, decidió hacer algo diferente. Esa noche, se sentó en su escritorio y escribió una carta para ella misma, como le había sugerido su terapeuta. «Querida Sofía», comenzó, «sé que las cosas no han salido como esperabas. Sé que sientes que algo te falta, que no eres suficiente. Pero, ¿y si ya lo eres? ¿Y si todo lo que has vivido hasta ahora ha sido perfecto en su imperfección? Hoy quiero agradecerte por ser valiente, por seguir adelante a pesar de todo. Quiero que sigas visualizando esa vida que deseas, porque mereces sentirte completa». Al terminar la carta, Sofía se dio cuenta de que la visualización no era una solución mágica para sus problemas, pero sí le ofrecía una herramienta para navegar sus emociones y seguir adelante. No se trataba de negar su realidad, sino de reimaginarla desde un lugar de paz.
A través de la práctica diaria, comenzó a notar que la vida que había construido no era vacía, sino que tenía el potencial de ser mucho más rica si aprendía a ver lo positivo y a enfocarse en lo que realmente deseaba. Con el tiempo, Sofía comprendió que la visualización no es solo una técnica para alcanzar metas, sino también una forma de calmar la mente y reducir el estrés. Cada vez que se sentía abrumada por la vida, se tomaba un momento para cerrar los ojos, respirar profundamente y visualizarse en un estado de paz y satisfacción. Y aunque el conflicto interno seguía presente, ya no la controlaba. Había encontrado una nueva manera de vivir con propósito y gratitud, un paso a la vez. Lección 14. Los obstáculos son oportunidades. Convierte tus debilidades en tu mayor fortaleza. Imagina por un momento que tu mente es como un jardín. Cada pensamiento que sembramos es una semilla, y los obstáculos que enfrentamos son como piedras en el camino. ¿Y si te dijera que esas piedras, lejos de ser impedimentos, son en realidad señales de que estás avanzando en la dirección correcta? Marta no lo entendía al principio, pero los desafíos a los que se enfrentaba después de la muerte de su esposo, Ricardo, se convertirían en el terreno fértil donde crecería una nueva versión de sí misma. Desde que Ricardo murió repentinamente hace 6 meses, Marta sentía que su vida había perdido el color. Las flores que siempre florecían en su jardín, especialmente los lirios que tanto amaba, no habían salido esa primavera. Y para Marta, esto era una metáfora perfecta de lo que sentía por dentro. Su jardín interior se había marchitado junto con Ricardo. Todo lo que solía ser un ritual de estabilidad, el café de la mañana, las caminatas por el jardín, ahora parecía vacío y sin sentido. Los días eran largos, las noches interminables. Pero lo que Marta aún no sabía es que los obstáculos que la vida le estaba poniendo eran en realidad señales de que estaba en el camino correcto. El dolor por la pérdida de Ricardo no era solo un desafío que debía superar. Era una prueba del universo, una manera de asegurarse de que, incluso en medio de la tristeza, Marta estaba destinada a seguir adelante. Un día, mientras revisaba viejas fotos y recuerdos, Marta encontró una carta que Ricardo le había escrito en su aniversario número 30. La carta decía algo que cambió su perspectiva por completo. Querida Marta, si alguna vez me voy antes que tú, quiero que recuerdes algo. Los obstáculos en la vida no son el final del camino, sino señales de que estamos creciendo. Agradece lo que fue, pero nunca te detengas. Sigue adelante, porque los desafíos son oportunidades disfrazadas. Al leer esas palabras, Marta sintió un torbellino de emociones. Lloró, pero también se sintió aliviada. ¿Podrían los problemas que enfrentaba ahora, su soledad, la ausencia de Ricardo, el jardín que no florecía, ser en realidad el terreno donde nuevas oportunidades estaban por surgir? Marta no podía estar segura, pero esa idea comenzó a sembrar una pequeña semilla de esperanza en su corazón. Los días siguientes, Marta decidió poner en práctica algo que había leído tiempo atrás: la visualización inversa. Se sentó en su sillón favorito, cerró los ojos e imaginó que ya había superado este dolor. ¿Cómo se sentiría si, en lugar de dejarse arrastrar por el sufrimiento, pudiera verlo como una prueba para fortalecer su resiliencia? En su mente, visualizó un futuro donde había aprendido a convivir con la ausencia de Ricardo, pero sin que eso apagara su luz. Imaginó que su jardín volvía a florecer, que sus nietos corrían felices entre los cerezos y los lirios, y que ella estaba en paz. Y al imaginarse a sí misma en ese futuro, algo comenzó a cambiar dentro de ella. Al terminar su visualización, Marta abrió los ojos con una nueva claridad. Si ese futuro era posible, ¿qué debía hacer ahora para llegar a él? Decidió que el primer paso era aceptar que los obstáculos, lejos de ser un castigo, eran una oportunidad para crecer. Un día, mientras caminaba por el mercado local, Marta se detuvo frente a un puesto de plantas. Un anciano vendedor, con una sonrisa amable, le ofreció un pequeño árbol de cerezo. «Este árbol simboliza renacimiento», le dijo. Sin pensarlo mucho, Marta lo compró. Al llegar a casa lo plantó en su jardín, justo al lado de donde los lirios solían florecer, pero que este año no habían aparecido. El cerezo era ahora un símbolo de su propio renacimiento, una oportunidad para empezar de nuevo. A medida que pasaban los días,
Marta comenzó a notar los pequeños detalles que antes le pasaban desapercibidos. El canto de los pájaros al amanecer, la frescura de la brisa matutina, el aroma de la tierra húmeda tras la lluvia. Se dio cuenta de que, aunque Ricardo ya no estaba, la vida continuaba. Y en esos momentos de contemplación, comenzó a agradecer lo que tenía en lugar de lamentar lo que había perdido. Pero no fue un proceso lineal. Había días en los que la tristeza volvía con fuerza, y en esos momentos, Marta recordaba las palabras de Ricardo. Los obstáculos son oportunidades disfrazadas. Cuando se sentía perdida, se hacía una pregunta poderosa. ¿Y si esto fuera exactamente lo que necesito para crecer? En lugar de huir de su dolor, decidió enfrentarlo, aceptarlo y aprender de él. Comprendió que la vida no siempre nos da lo que queremos, pero siempre nos da lo que necesitamos para evolucionar. Una mañana, Marta notó que el cerezo que había plantado comenzaba a florecer. Las pequeñas flores rosadas eran un recordatorio de que, aunque los lirios no habían aparecido este año, la naturaleza seguía su curso, ofreciéndole una nueva oportunidad para florecer. Marta entendió que, al igual que su jardín, ella también estaba en un proceso de transformación. Y es que la negatividad solo atrae más negatividad. Marta pensaba en la gente que conocía, aquellos que constantemente se quejaban de todo, del trabajo, de la sociedad, de que el supermercado cerraba temprano los domingos. ¿No era curioso cómo, cuanto más se quejaban, más problemas parecían atraer? Marta decidió que ella no iba a ser una de esas personas. En lugar de centrarse en lo que había perdido, decidió enfocarse en lo que aún tenía y en lo que aún podía construir. Finalmente, Marta comenzó a invitar a sus nietos más a menudo. Les enseñó a cuidar el jardín, les mostró cómo las flores crecían incluso después de los inviernos más duros y les habló del poder de la gratitud. Les dijo que los obstáculos en la vida eran como las malas hierbas. Difíciles, sí, pero necesarias para fortalecer las raíces de las plantas que realmente importan. Y así, Marta descubrió que los desafíos que enfrentamos no son más que oportunidades para crecer. Ricardo se había ido, pero su amor y sus enseñanzas permanecían vivas en cada rincón del jardín y en cada rincón del corazón de Marta. Lección 15. Desapego emocional. La clave secreta para liberarte del sufrimiento. Cuando nos aferramos a algo con desesperación, lo que realmente estamos haciendo es generar más ansiedad en torno a esas cosas que queremos controlar. Es irónico, pero cuanto más nos aferramos, más intensamente sentimos el miedo de perder aquello que intentamos proteger. Esta ansiedad, lejos de ayudarnos a mantener el control, suele llevarnos a perder lo que tanto deseamos conservar. Un estudio revelador titulado Attachment Insecurity and Anxiety, The Role of Avoidance and Anxiety in Attachment Styles, realizado por Mikulincer y Schauber, demostró que los estilos de apego inseguros, como el ansioso y el evitativo, están directamente relacionados con el aumento de los niveles de ansiedad. Las personas con un apego ansioso tienden a preocuparse en exceso por sus relaciones, temiendo constantemente la separación o el rechazo. Este temor excesivo a la pérdida, a su vez, genera una ansiedad crónica que no solo afecta sus relaciones, sino también su bienestar emocional y mental. La incapacidad de aceptar la incertidumbre o el cambio se convierte en un obstáculo constante para la paz interior. A esto se suma otra investigación, realizada por Chorpita, Barlow y Brown, que muestra cómo la necesidad de controlar todos los aspectos de la vida aumenta significativamente los niveles de estrés y ansiedad. Las personas que luchan contra la incertidumbre y buscan tener todo bajo control, se encuentran atrapadas en un ciclo de frustración y ansiedad, ya que la vida, en su esencia, es impredecible. Esta resistencia al flujo natural de los acontecimientos impide disfrutar del momento presente y genera una constante sensación de angustia. Ahora, quiero que te tomes un momento para detener el video. Cierra los ojos, respira profundamente y comienza a imaginar cómo todo en tu vida fluye de manera natural, sin resistencia. Visualiza que sueltas aquello que tanto te preocupa y en lugar de tratar de controlarlo, te permites fluir con el universo. Siente cómo te liberas de las cadenas de la necesidad de control y en su lugar, empiezas a construir grandes enseñanzas a partir de esas experiencias.
Imagina a tu familia sonriente, tus hijos, tu madre, tus amigos, todos disfrutando de tu presencia plena y tranquila, libre de ansiedad. Ellos se sienten atraídos hacia ti, no porque estés intentando controlarlos o dirigir sus vidas, sino porque ahora te perciben como un ser sólido y sereno, como un frondoso y saludable árbol que brinda sombra y refugio a quienes lo necesitan. El desapego no significa renunciar a nuestros sueños o metas, sino dejar de vivir con miedo a perderlos. Significa confiar en que, aunque no podamos controlar cada aspecto de nuestra vida, podemos aprender, adaptarnos y crecer con lo que venga. Ahora, abre los ojos lentamente. ¿Notas esa ligera sensación de alivio, esa liberación al dejar ir lo que te ata? La ansiedad empieza a desvanecerse poco a poco, y en su lugar aparece una calma reconfortante. Este es el poder de soltar y confiar en el flujo natural de la vida. Cuando aprendemos a vivir en armonía con lo que nos rodea, dejamos de pelear contra lo inevitable y comenzamos a disfrutar hasta el más mínimo detalle de nuestro día a día. El desapego no es resignación, es poder. Es un recordatorio de que, aunque no siempre podamos controlar las circunstancias, siempre podemos controlar nuestra respuesta ante ellas. Así, poco a poco, cada día adquiere un nuevo sentido, más profundo y significativo. Y con este cambio de perspectiva, nuestras relaciones, nuestro trabajo y nuestra propia vida se llenan de una luz nueva, libre de la carga del control y del miedo. Ahora vamos a una hermosa historia que te ayudará a entender mejor estos conceptos. Quiero que la escuches con atención y captures sus enseñanzas, las cuales te servirán para toda la vida. Practica el perdón con los demás. El secreto para liberarte de la carga del rencor. Mateo, sumido en sus pensamientos oscuros, se encontraba una vez más en aquel bar solitario que frecuentaba desde la traición de su esposa Sofía con su mejor amigo Javier. El ambiente era pesado, igual que el rencor que cargaba en su corazón. Bebía lentamente, intentando ahogar el dolor, pero por más tragos que diera, el resentimiento siempre volvía, más fuerte que antes. De repente, Eusebio, un hombre mayor con una mirada serena y una presencia reconfortante, se sentó junto a él. Sin decir una palabra al principio, simplemente lo observó, como si pudiera ver más allá del vaso de whisky y las paredes del bar. Al cabo de unos minutos, rompió el silencio con una voz suave pero profunda. ¿Alguna vez has sentido que cargas con un peso invisible que te impide avanzar?, preguntó sin preámbulos. Mateo lo miró de reojo sin responder. Sabía que ese peso del que hablaba Eusebio era real. Cada vez que pensaba en Sofía y su amigo de toda la vida, sentía cómo algo dentro de él se tensaba, un nudo que no lograba deshacer. Ese peso podría ser el resentimiento, continuó Eusebio, y el perdón es la llave que te liberará. Mateo dejó escapar una risa amarga. ¿Perdón? ¿Después de lo que hicieron? Eso no va a pasar. Eusebio mantuvo la calma, sin dejarse llevar por la respuesta de Mateo. Imagina que tu energía es como un río. El rencor y el resentimiento son como rocas que obstruyen su flujo natural. Cada vez que te aferras a esa ira, estás bloqueando tu propia energía, impidiendo que fluya hacia lo que realmente deseas. El perdón es el acto de remover esas rocas, permitiendo que tu energía vuelva a fluir libremente. Mateo se quedó en silencio, pero las palabras del anciano lo hicieron reflexionar. Visualizó esas rocas, pesadas y hundidas en el fondo de un río. Sabía que tenía un torrente de emociones atrapadas, pero no sabía cómo deshacerse de ellas. El perdón no es solo para los demás, Mateo, también es para ti mismo, Eusebio agregó, mirándolo con empatía. Muchas veces somos nuestros jueces más duros. Ese diálogo interno negativo, esas autocríticas que no te dejas de repetir, son como anclas que te mantienen atado al pasado. El autoperdón es cortar esas anclas y darte permiso para avanzar. Mateo apretó el vaso con fuerza. Las palabras de Eusebio lo golpeaban donde más dolía. Sabía que se castigaba a sí mismo constantemente, culpándose por no haber visto las señales, por haber confiado en las personas equivocadas. Pero no sabía cómo soltarlo. Perdonar no significa que apruebes lo que sucedió, dijo Eusebio, con una tranquilidad que parecía resonar en todo el bar. Perdonar significa que eliges tu paz por encima de tu dolor.
No se trata de ellos, se trata de ti. Es como dice el dicho, perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Mateo tragó saliva. Aquellas palabras empezaban a tener sentido. Todo este tiempo había estado prisionero de su propio resentimiento, creyendo que mantener esa ira lo protegía, cuando en realidad lo mantenía atrapado. Eusebio sonrió levemente al ver que Mateo empezaba a abrirse a la idea. El perdón también acelera el proceso de manifestación, ¿sabes?, agregó. Cuando perdonas, liberas la energía que estaba atrapada en el resentimiento y la rediriges hacia tus metas. Es como quitar el freno de mano de tu coche de los sueños. De repente, avanzas más rápido y con menos esfuerzo. Mateo dejó el vaso en la barra y miró al anciano directamente a los ojos. Podía sentir cómo una pequeña chispa de comprensión se encendía en su interior. Sabía que no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, pensó que tal vez era posible. ¿Y si no puedo hacerlo?, preguntó en voz baja, casi como un susurro. Puedes, Mateo, respondió Eusebio con firmeza, colocando una mano en su hombro. El perdón no es un regalo para ellos, es el regalo que te das a ti mismo. En ese instante, Mateo entendió que el camino hacia el perdón no sería rápido ni sencillo, pero también comprendió que era el único camino que lo liberaría del peso que lo agobiaba. Con un último suspiro, levantó el vaso y con una sonrisa ligera, lo empujó hacia un lado. Había tomado la decisión de soltar esas rocas, una por una. Séneca observó sabiamente: sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad. Esta afirmación es un duro recordatorio de que nuestra interpretación de los eventos, no los eventos en sí mismos, es a menudo lo que nos causa el mayor sufrimiento. Es fácil caer en la trampa de creer que somos víctimas de nuestras circunstancias, lo que puede llevar a una mentalidad de que las cosas nos suceden, en lugar de para nosotros o con nosotros. El estoicismo nos enseña la importancia de la percepción. Cómo elegimos ver e interpretar los desafíos de la vida influye significativamente en cómo los experimentamos. Si nos vemos a nosotros mismos como víctimas pasivas, renunciamos a nuestro libre albedrío y poder. Sin embargo, si vemos los desafíos como oportunidades para crecer y aprender, mantenemos el control de nuestras respuestas y es más probable que abordemos la vida de forma proactiva. Considera un escenario común. Tal vez no recibiste un ascenso en el trabajo y tu primera reacción es sentirte menospreciado o discriminado. Si bien estos sentimientos son válidos, el estoicismo nos invita a evaluar críticamente nuestras reacciones. ¿Estamos viendo la situación solo a través de la lente de la pérdida y la injusticia? ¿Qué pasaría si, en cambio, viéramos esto como una oportunidad para obtener retroalimentación, mejorar nuestras habilidades o incluso reevaluar nuestra trayectoria profesional para encontrar algo que se alinee mejor con nuestras aspiraciones? Evitar la autocompasión no significa ignorar la injusticia o las dificultades que enfrentamos. Más bien, significa cambiar nuestro enfoque de lo que nos está sucediendo a cómo respondemos a lo que está sucediendo. Este cambio es poderoso. Nos mueve de la reactividad pasiva a la participación activa en nuestras vidas. Dejamos de preguntar, ¿por qué me está pasando esto? Y empezamos a preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer en esta situación? El estoicismo nos proporciona las herramientas para dar un paso atrás en nuestras reacciones emocionales iniciales y ver el panorama general. Se trata de comprender que si bien no siempre podemos controlar los eventos externos, podemos controlar nuestra percepción y reacciones. Este cambio de mentalidad es liberador y empoderador. Nos permite vivir con un sentido de propósito y resiliencia, haciéndonos más capaces de enfrentar desafíos futuros. Además, adherirse a este principio estoico enriquece nuestras interacciones con los demás. Al negarnos a vernos a nosotros mismos como víctimas perpetuas, fomentamos relaciones más saludables, caracterizadas por el respeto y la comprensión mutuos, en lugar de la culpa y el resentimiento. Nos volvemos más compasivos cuando nos damos cuenta de que así como nosotros somos responsables de nuestra propia felicidad, otros también lo son de la suya. Al abrazar el camino estoico, nos liberamos de las cadenas de la autocompasión. Asumimos la responsabilidad de nuestra propia narrativa, reconociendo que somos los arquitectos de nuestra realidad.
Este empoderamiento es la esencia del estoicismo y la clave para una vida plena y activa. Así que decidamos elevarnos por encima de la victimización, no negando nuestro dolor, sino reformulando nuestras historias con fuerza, sabiduría y resiliencia. Séneca, cuya esencia es estar preparado, dijo: imagínalos en tu mente, el exilio, la tortura, la guerra, el naufragio. A primera vista este consejo puede parecer un poco dramático. Después de todo, no todos viajamos por mar o entramos en batalla. Pero aquí, Séneca se refiere al concepto de preparación mental para las inevitables pruebas de la vida, una piedra angular de la resiliencia estoica. El estoicismo nos enseña a anticipar y prepararnos mentalmente para lo peor, no para infundir miedo, sino para disminuir el impacto y el dolor cuando las dificultades realmente surgen. Esta práctica se conoce como premeditatio malorum, o la previsión de los males. Al ensayar mentalmente situaciones desafiantes, entrenamos nuestras mentes para lidiar con el estrés y la adversidad con menos pánico y mayor compostura. Esta práctica estoica nos ayuda a apreciar nuestro estado actual. Cuando nos damos cuenta de lo peor que podrían ser las cosas, nuestros problemas cotidianos parecen menos graves. Aplicar este estoicismo no significa vivir con una ansiedad constante por lo que podría salir mal. Más bien, se trata de reconocer de manera realista los posibles resultados negativos. Por ejemplo, si te preocupa la seguridad laboral, en lugar de sucumbir al miedo, puedes comenzar a prepararte actualizando tu currículum, mejorando tus habilidades o incluso explorando carreras alternativas. De esta manera, si ocurre lo peor, no te pillará desprevenido y estarás mejor equipado para manejar la situación. Además, este principio va más allá de las crisis personales. Se trata de mantener un nivel de preparación para cualquier cambio significativo en nuestras vidas, desde la inestabilidad financiera hasta las pérdidas personales. Al estar preparados, no solo nos protegemos del impacto inicial, sino que también aceleramos nuestros periodos de recuperación y adaptación. Nos volvemos menos reactivos y más receptivos, un cambio sutil pero poderoso en nuestro enfoque de las incertidumbres de la vida. El consejo de Séneca nos ayuda a fomentar una mentalidad en la que no somos derrotados por la adversidad, sino protegidos de ella. Esta preparación mental no se trata de esperar lo peor, sino de estar listo para enfrentar cualquier situación, mejorando así nuestra resiliencia y bienestar psicológico general. A través de esta lente estoica, vemos no solo el potencial de pérdida o dificultad, sino también la oportunidad de crecimiento y renovación en cada desafío. El consejo de Séneca de retirarse en uno mismo tanto como sea posible destaca el valor de la soledad en la filosofía estoica. Esta guía no es un llamado al aislamiento, sino una invitación a la autorreflexión y la introspección profundas. En nuestro mundo acelerado e interconectado, el ruido de la vida cotidiana puede ahogar nuestra voz interior e impedirnos reflexionar sobre nuestro crecimiento personal y nuestros valores. El estoicismo nos enseña que la verdadera soledad es un estado de rica autoconciencia, no simplemente un estado físico de estar solo. Los beneficios de pasar tiempo a solas son inmensos y han sido atestiguados por filósofos a lo largo de la historia. Marco Aurelio, otro filósofo estoico, escribió a menudo sobre la importancia de la autorreflexión en sus escritos personales. Creía que la comprensión de uno mismo era esencial para vivir una vida virtuosa y con propósito. Declaró: «En ninguna parte un hombre puede encontrar un retiro más tranquilo y pacífico que en su propia alma». Esto subraya la idea de que la soledad ofrece un santuario donde uno puede escapar de las demandas del mundo exterior y concentrarse en el desarrollo interno. Además, la práctica de la soledad nos permite explorar nuestros pensamientos y emociones sin distracciones. Nos da espacio para procesar nuestras experiencias y alinear nuestras acciones con nuestros principios. Al participar regularmente en esta práctica, desarrollamos una comprensión más profunda de quiénes somos y qué queremos realmente de la vida. Esta alineación es crucial para vivir auténticamente y lograr la satisfacción personal. Aristóteles también abordó la importancia de la autorreflexión para lograr la eudaimonia o florecimiento. Creía que el autoconocimiento era esencial para desarrollar virtudes y vivir de acuerdo con la razón. En la soledad,
podemos evaluar críticamente nuestras vidas y hacer ajustes que reflejen nuestros verdaderos valores y aspiraciones. La práctica estoica de la soledad también nos anima a desarrollar resiliencia. Epicteto enfatizó la necesidad de la reflexión personal para fortalecer la mente contra la adversidad. Aconsejó a las personas utilizar la soledad como una herramienta para construir su carácter y resistencia mental, preparándolos para los inevitables desafíos de la vida. Afirmó: «Está en tu poder retirarte dentro de ti mismo cuando lo desees. La perfecta tranquilidad interior consiste en el buen orden de la mente, tu propio reino». Además, el tiempo que pasamos solos nos ayuda a apreciar más plenamente nuestras relaciones e interacciones sociales. Cuando regresamos de periodos de soledad, a menudo nos encontramos con que tenemos más que ofrecer a los demás, ya sea mayor empatía, paciencia o claridad. Esto no solo enriquece nuestras relaciones personales, sino que también aumenta nuestras contribuciones al crecimiento de nuestras comunidades. La práctica estoica de buscar la soledad no se trata de escapar de la vida, sino de profundizar nuestra participación en ella. Al retirarnos hacia nuestro interior, obtenemos la claridad necesaria para actuar en el mundo de una manera más reflexiva. Séneca, Marco Aurelio y Epicteto nos proporcionan una hoja de ruta para utilizar la soledad no como un escape de la vida, sino como una herramienta para vivirla más plena y significativamente. Resumiendo la discusión de hoy, queda claro que las enseñanzas del estoicismo no son meras teorías abstractas confinadas a textos antiguos. Ofrecen estrategias prácticas que se pueden aplicar a nuestra vida diaria, empoderándonos para vivir una vida más reflexiva, resistente y con propósito. El estoicismo nos enseña el valor del enfoque, el poder del autocontrol, la importancia de la preparación, la fuerza que se encuentra al superar las dificultades, la liberación que proviene de evitar la autocompasión y la claridad que puede traer la soledad. Cada uno de estos principios nos anima a mirar hacia adentro y refinar nuestro carácter para abordar nuestras vidas con integridad y coraje. Recuerden, el estoicismo no promete una vida fácil, más bien, nos ofrece las herramientas para navegar por los desafíos de la vida de manera más efectiva. Nos anima a ver cada obstáculo como una oportunidad para practicar la virtud y cada dificultad como una oportunidad para probar nuestra resiliencia. Al aplicar estas prácticas estoicas, no solo sobrevivimos, prosperamos cultivando una vida de paz y satisfacción desde adentro. En el espíritu del estoicismo, continuemos explorando cómo podemos aplicar estas antiguas sabidurías para navegar por las complejidades de la vida moderna. Esforcémonos por ser mejores de lo que fuimos ayer, viviendo intencionalmente y virtuosamente. Si desean continuar este viaje, vean uno de los videos en su pantalla ahora mismo. Están diseñados para ayudarles a profundizar en la aplicación práctica del estoicismo en la vida diaria. Recuerden, el camino hacia la sabiduría es largo y desafiante, pero cada paso que dan es un paso hacia una vida más significativa. Así que sigan caminando con valentía. Otra profunda idea de Séneca: las dificultades fortalecen la mente, como el trabajo fortalece el cuerpo. Se encuentra en el corazón del estoicismo y habla de una práctica que a primera vista puede parecer ilógica: la aceptación voluntaria de las dificultades. Se trata de elegir conscientemente experimentar la incomodidad, no como una forma de castigo, sino como una forma de fortalecer nuestra resiliencia mental y ampliar nuestra capacidad para manejar los inevitables desafíos de la vida. Considera lo que significa aceptar voluntariamente las dificultades. Es como un atleta que entrena en condiciones duras para prepararse para una competición. El atleta entiende que al superar sus límites en un entorno controlado, está mejor preparado para las tensiones de la competición real. Del mismo modo, al elegir enfrentar las dificultades de frente, ya sea asumir un proyecto desafiante en el trabajo, hablar en público o incluso optar por vivir de forma más sencilla, aumentamos nuestra resiliencia psicológica y adaptabilidad. El enfoque de Séneca nos enseña que cuando nos aventuramos intencionalmente fuera de nuestra zona de confort, no solo probamos nuestros límites, los expandimos. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, exponerte regularmente a situaciones en las que necesitas hablar frente a otros puede, con el tiempo, transformar tu miedo en una habilidad. Lo que una vez pareció insuperable se vuelve manejable y finalmente
cómodo. Esta práctica estoica no se trata de buscar el sufrimiento por sí mismo, sino de reconocer que el crecimiento a menudo surge de la incomodidad. Aceptar voluntariamente las dificultades también significa restablecer nuestros umbrales de confort. En un mundo que a menudo prioriza la comodidad y la facilidad, elegir el camino más difícil puede parecer radical, pero el estoicismo nos invita a reconsiderar qué es la verdadera comodidad. ¿Es simplemente la ausencia de incomodidad o la presencia de una fuerza interior y una tranquilidad que provienen de saber que podemos manejar lo que se nos presente? Al integrar este principio estoico en nuestras vidas, también aprendemos a apreciar mejor nuestras circunstancias actuales. Cuando sabemos que podemos soportar menos, podemos disfrutar de los placeres simples de la vida con mayor satisfacción. Se trata de construir una vida no sobre la base de evitar las dificultades, sino sobre la base de la resiliencia. Esto no significa que busquemos el sufrimiento, pero cuando llegan las dificultades, las vemos como una oportunidad para practicar nuestras habilidades estoicas. Al superar voluntariamente las dificultades, también cultivamos un profundo sentido de autoeficacia. Nos demostramos a nosotros mismos que somos capaces de superar obstáculos, lo que a su vez fortalece nuestra confianza. Cada desafío que enfrentamos y superamos es un recordatorio de que somos más fuertes de lo que pensábamos. Así que tomemos una página del libro de Séneca y desafiémonos a entrar en la arena de las dificultades voluntarias. Es allí donde encontraremos no solo desafíos, sino también las claves para una vida más resistente y plena. Hemos llegado al final de este video. Si has disfrutado del contenido, te invitamos a suscribirte y a darle like para apoyarnos. Comparte este video con tus familiares o seres queridos si crees que les puede ser útil. Al terminar verás 2 opciones de videos adicionales que hemos seleccionado especialmente para acompañarte en tu desarrollo personal. Un fuerte abrazo.